Hoy tengo una buena noticia, y es que hoy tenemos una enseñanza muy hermosa. Una enseñanza que yo quiero invitarle a que usted se siente. No le voy a decir a los que están en casa que traigan palomitas de maíz, porque eso no sería bueno. Pero sí quiero que tomen su Biblia, que se sienten a escuchar esta enseñanza, y todos los que estamos aquí, porque creo que es una enseñanza que estoy seguro va a bendecir sus vidas de una manera muy especial. A mí me bendijo de una manera especial. Así que quiero hoy recibir en este lugar a nuestro hermano Edwin, a nuestra hermana Marlene, que quieren compartir con nosotros un hermoso preditestimonio que el Señor nos va a bendecir de una manera especial. Le damos un aplauso al Señor por ellos, los bendecimos. Bienvenidos, gracias por aceptar este reto, gracias por bendecirnos. Ya se están aquí organizando. ¿Cuántos bendicen a nuestros hermanos? Aleluya. Bueno, hagámoslo sentir como en casa. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días para todos, para ustedes que nos escuchan en casa y para los que están aquí. Una bendición muy especial del Señor. Esa unción que derramaba nuestro pastor Carlos ahora sobre nosotros, donde desata sanidad, donde desata finanzas y donde desata que finalmente tú vas a ver la luz, porque la oscuridad no es para siempre. Hoy traemos un mensaje donde vamos a ser testigos de lo que Dios hace en medio de la prueba. Y hemos titulado este mensaje Prueba de Fe en Familia, porque a veces pensamos que la prueba es solo para uno. No, vamos hoy a compartir cómo lo vivimos en familia. Y quiero preguntarles a usted que está ahí en casa viéndome y a ustedes que están aquí presentes, ¿cuántos quieren pasar por una prueba? ¿Cuántos quieren ser probados? Levanten la mano. Yo creo que muy poquitos. Espero que ninguno quiera ser probado. Pero también le quiero preguntar, ¿han sido probados? ¿Han pasado por pruebas, por dificultades? ¿O estás pasando por una dificultad y por una prueba? Tal vez este testimonio que hoy te vamos a contar, que lo vivimos en pareja, te pueda ser de edificación, te pueda servir de luz. Y quiero empezar a contar este testimonio con un pasaje que el Señor me dio hace tal vez más de 15 meses. Y cuando lo leí, me sobrevino temor, me angustié. Y el pasaje está en Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 32. Y quiero que lo lea usted en voz alta conmigo. Quiero que usted lo apersone, lo personalice. Y este versículo dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Cuando yo leía este pasaje, lo coloqué en primera persona, lo coloqué para mí, porque acostumbro a personificar eso, o sea, a tomarlo para mí lo que la palabra dice. Y decía: Edwin, Edwin, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Y yo le decía al Señor en el momento: ay, no, esto no es para mí. No, esto no. Eso fue para Pedro, allá en el pasado. Y no quiero que esto me vaya a pasar, Señor. ¿Cómo así que Satanás te ha pedido para zarandear a Edwin? No. Tiempo después, tal vez un mes, tuve un sueño y me soñé que me echaban del trabajo, que me decían: caballero, chao, hasta aquí terminamos. Y me desperté como se despierta uno cuando tiene ese sueño, no feliz, un poquito angustiado, y le dije a mi esposa: amor, me acabo de soñar que me echaron del trabajo. Y ella me dijo: tranquilo, no, eso es un sueño nomás, estás angustiado, yo sé que tienes presión, yo sé que estás viviendo momentos difíciles, pero tranquilo, ¿no? Relájate. Y llegué a la empresa y le conté a mi jefe: jefe, me soñé que me echaban. Y le conté al jefe de mi jefe, que era el vicepresidente,
me soñé que me echaban. Y me dijeron, no, Edwincito, ¿cómo se le ocurre? Si eso fuera así, su trabajo no fuera tan bueno, pues nada, ya no estuviera con nosotros. Al mes de ese sueño llegó el día, 20 de noviembre, donde me llamaron a la oficina a las 2 de la tarde y me dijeron, Edwin, hasta aquí tenemos, hasta aquí llegamos, hasta hoy trabajas con nosotros. Y en ese momento sentí paz en mi corazón cuando me dijeron eso, porque yo he sido un convencido que Dios es el que me tenía en esa empresa y había llegado el momento en que Dios me iba a mover para otro lado. Y yo, uy, algo grande se viene, Señor. Yo sé que si estás tomando esa decisión de moverme de aquí es porque voy para otra parte mejor. Y termino de pensar eso y me vino una angustia. Y ahora, ¿cómo le cuento a mi esposa que me quedé sin trabajo? Cuando, pues, decíamos nosotros que mis ingresos eran los que sostenían a mi esposa. De pronto mis ingresos eran los que sostenían a mi hija y a mi familia y parte de la familia de mi esposa. Pero ¿cómo le digo? Y se lo pregunté a mi jefe. Jefe, yo he estado acostumbrado a terminar relaciones laborales y todo, pero ¿cómo le digo a mi jefe? Me dijo, Edwincito, no lo sé. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? Mañana le cuento cómo se hace. Y seguí entregando el cargo y llegué por la noche a la casa. Yo no llamé a mi esposa, no le dije. Y llegué por la noche y estaba lloviendo y ella salió en el auto a recogerme. Y como costumbre, ella siempre me pregunta, y ese día en especial me lo preguntó como ansiosa, ¿cómo te fue hoy? Yo le dije, hasta hoy trabajé en Corfi. Así, se la solté de una. Y me derrumbé, me puse a llorar. Tremendo, ¿no? Yo quiero que, por favor, todas las damas y las mujeres que nos acompañan y que nos están acompañando en esta mañana se pongan un poco en mi papel, en mi lugar, porque yo creo que es una noticia para la que nosotros no estamos preparados. Bueno, hay muchas noticias para las que nosotros no estamos preparados. Esta es una de ellas. Y yo hoy les invito para que me acompañen en este proceso que nosotros vivimos, porque era en la noche, yo salí a recogerlo, yo era la que estaba manejando. Acabamos de hacer una curva en la carretera cuando le pregunté y le dije, ¿cómo te fue hoy? Y él me cuenta y me dice, inmediatamente se le vinieron las lágrimas y yo quedé como en shock y quedé como en unos minutos de silencio. Pero les quiero contar lo importante que es cuando diariamente nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. Esa mañana muy temprano yo había hablado con mi mamá. Y ella me había compartido una palabra que había escuchado ese día mucho más temprano en el devocional. Y me dijo, hija, yo te quiero regalar una palabra. Y me la compartió y es todo el Salmo 46. Cuando ella me decía que me regalaba esta palabra y yo lo leía, aquí no lo vamos a leer, pero los invito para que lo hagan. Entonces, este salmo habla como de que van a haber cambios, de que van a haber cosas, de que van a haber movimientos, de que van a haber aguas por un lado, algo muy turbio, como algo grande que va a suceder. Pero en varias partes de este salmo el Señor dice, pero yo estaré en medio de ustedes, o sea que Él iba a estar allí. Y el versículo puntual que me llamaba mucho la atención, que yo ese se lo regalé temprano a mi esposo, pero él en el afán de su trabajo no lo recuerda, fue la parte del Salmo 46:10, que dice, ¿qué dice? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, cuando en la noche él me cuenta esto y yo quedo en silencio, inmediatamente viene a mí, recuerdo la palabra que Dios nos había dado ese día. Y yo recuerdo que lo toqué en la rodilla y le dije, tranquilo mi amor, hay una palabra de Dios para ti en este día. Llegamos a casa, el resto del camino fue silencio total, él estaba en llanto, después de más de 20 años de trabajo en la misma empresa y más cuando tú no te esperas, ¿no? Entonces vienen noticias cuando nosotros menos lo esperamos. Y oramos, dijimos, oremos. Eso es lo que hemos aprendido y es lo que nos han enseñado. Inmediatamente oramos y le dimos gracias a Dios por la empresa, por los jefes, por el tiempo, por la labor que habíamos hecho y le dijimos, Señor, ¿y ahora? O sea, aquí estamos, henos aquí. Bueno, terminamos de orar y pasa lo que pasa cuando uno ora, que encuentra tranquilidad y paz en el momento, descansa uno en la presencia del Señor. Y estábamos organizándonos ya para subir a acostarnos. Y yo llegué hasta el segundo piso, recogí algo
Y como que en ese momento entendí la dimensión de lo que acababa de suceder. Entendí la dimensión de lo que mi esposo habla ahora, de la provisión que llega a casa, y nuestras familias dependen económicamente de nosotros. Entonces se me vinieron todos los pensamientos que ustedes se puedan imaginar, y los compromisos, y la casa, y las deudas, y el alimento, y los servicios, y nuestra familia, y las obligaciones, y esto y lo otro, y como que sentí todo el peso en ese momento de la importancia de la noticia del cambio. Inmediatamente me puse a llorar y me derrumbé. Mi esposo no estaba, él estaba abajo, pero así como llegaron estos pensamientos a mi vida, que vinieron a saturar y entender, vino una palabra en ese mismo momento donde el Señor me decía: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y encontré paz, de la misma manera como empecé a sentir como ese desespero y esa tristeza, sentí paz en ese momento y subí. Y podemos decir que aquí empezó como un carrusel de emociones que empezamos a vivir. Varones, no se imaginan cuando uno transmite esta situación difícil a su esposa y le dice: amor, hasta hoy trabajamos, hasta hoy trabajé. Uno como hombre normalmente se pone una coraza y trata de que todo esté bien y que su esposa esté tranquila y todo a su alrededor pase bien. Pero el escuchar a mi esposa decirme: tranquilo, mi amor, el Señor ha dicho, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y comienzo yo a mirar este versículo con más detenimiento y dice: estad quietos. Me llamó la atención esa palabra quietos, que es plural, no es estad quieto. No me hablaba solo a mí, nos hablaba a los dos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero como resulta que es que nosotros queremos hacer las cosas por Dios, nosotros queremos tomar el control. Cuando no tenemos el control de algo, nos desesperamos y creemos que nada funciona. Entonces empieza la mente a jugarle un papel muy importante. Estad quietos. No, pero ¿cómo me voy a quedar quieto? Es que perdí el ingreso. No, yo tengo que salir a buscar empleo. Hay que ingresar hojas de vida. Y de pronto, aquí en la iglesia hubo alguien que me compartió un versículo. Un día estando aquí en culto como estamos hoy, como estás tú ahí en casa. Y era Job 22:21. Y dice Job 22:21, dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuelve en amistad con Él. Yo creía que era amigo de Dios, pero el Señor me estaba diciendo a través de su palabra: vuelve en amistad. Y eso me pegó duro. Y yo, ¿cómo así? Si yo me considero que soy amigo, si yo me considero que cumplo las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, ¿cómo así que vuelva en amistad con Él? Y comprendí en ese momento que yo estaba haciendo las cosas era a mi manera, que yo sabía que existía un Dios, que era creador, pero Señor, tú estás allá y yo soy el que trabajo y yo soy el que proveo. Y Dios me enseñó: no eres tú el que provee, soy yo el que te sostengo. Soy yo el que le doy alimento a tu casa. No eres tú con tu trabajo, no es la corporación. Soy yo el que te he provisto. Vuélvete a mí y verás cómo las cosas cambian. En este momento entendimos que nuestra prioridad, que había una prioridad en nuestra casa, que ya las prioridades habían cambiado, que había sucedido algo que nosotros no esperábamos, pero que necesitábamos enfrentar los cambios. Y yo entendía en ese tiempo que habían 2 caminos que nosotros podíamos tomar. Y creo que eso es así. El primer camino puede ser: o nos acercamos más a Dios y tratamos de entender por qué están pasando estas situaciones en nuestra vida y cuál es la guía que nosotros debemos tomar, o el horizonte que Dios ha preparado para nosotros, y superarlo. O definitivamente nos quedamos estáticos reclamándole a un Dios del por qué están pasando estas cosas en nuestra vida, y nos paralizamos y no seguimos adelante, y en vez de acercarnos nos alejamos de Dios. Y yo les confieso que hubo un punto donde yo me detuve y dije: ¿tan mal lo estábamos haciendo? O sea, así me estoy portando tan mal. Yo me sentí confrontada y dije: ¿tanto mal lo he hecho?
Pero inmediatamente Dios me hablaba y me decía, es que no es si como tú te comportes que yo actúo. No es que si tú te portas bien yo te voy a dar premios, porque a veces pensamos que la relación con Dios es así, o que si entonces yo me estoy portando mal viene un castigo. No, Dios obra, y sencillamente cuando la prueba viene a tu vida es un momento donde nosotros necesitamos detenernos y decidir cuál de los dos caminos tomamos. Y en mi caso personal entendí que necesitaba acercarme más a Dios, que necesitaba que su palabra me alimentara y me preparara para lo que estaba por venir, y empecé a tomar hábitos diferentes. Mis prioridades cambiaron. Antes mi esposo era el que se levantaba muy temprano, mientras él se organizaba yo bajaba y le preparaba el desayuno. Ahora, a partir de este momento, yo era la primera que me levantaba en casa. Empecé a tener, le digo yo, como un reloj espiritual. Eran 5:15, a veces 5:20, 5:30 de la mañana, se me iba por completo el sueño. Y yo entendía que necesitaba bajar a orar. Había una necesidad en mi corazón, claro, había temor, había incertidumbre, habían cosas a las cuales nos estábamos enfrentando que nosotros no estábamos preparados para eso y no entendíamos. Pero sabía que necesitaba de la ayuda de Dios, y empecé a bajar muy temprano, a poner alabanzas, y Dios empezó a ministrar mi vida de una manera como nunca antes lo había hecho, y empezó a compartirme palabra que antes para mí estaba oculta, estaba desconocida, y empecé a deleitarme en esa palabra, y fue lo que día tras día nos fue fortaleciendo a ambos. Y entender que necesitamos ir a la presencia de Dios para empezar a cambiar las situaciones. No porque yo las quiera cambiar, sino porque a Dios le place cambiarla en nosotros. Y empezar a acercarse al Señor, y empezar a buscarlo, a orar, a clamar, a decirle: Señor, perdóname porque creí que era amigo tuyo y la verdad estoy alejado de ti. Te doy gracias, Señor, porque hoy me estás haciendo entender muchas cosas. Pero como las cosas siguen siendo naturales, o sea, seguimos aquí en este plano, uno quiere ver que las cosas cambien de la noche a la mañana, porque esa es nuestra inmediatez. Y comienza, como decía mi esposa ahora, un carrusel de emociones. Y eso, he escuchado a algunos decir que eso es como un electrocardiograma, arriba, abajo. Y en momentos de crisis, cuando uno está siendo zarandeado como trigo, obviamente esa emoción, ese sentimiento está abajo. Y comienza uno como a desesperarse y a perder el ánimo. Pero vino inmediatamente una respuesta del Señor en nuestra vida. No con un trabajo como yo esperaba. No, me dio una palabra nuevamente. Me hizo recordar una promesa rema en mi vida que me dio hace mucho tiempo en crisis también. Y está en Isaías 41:10. Seguramente a ti te la ha dado, o seguramente tú la has escuchado. Y yo quiero que sepas que hoy esta promesa que Él me dio a mí antes, hoy es para ti también. Y quiero que la leamos. Dice: no temas. Yo estaba temeroso y me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Sabía que Él estaba ahí a mi lado, comprendí eso. No desmayes, es decir, no tires la toalla, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él sabe hasta dónde tenía que llegar yo. Él sabe cuál es mi límite. Me está esforzando y me esfuerza porque me ama, porque quiere que yo comprenda algo. Siempre te ayudaré. Y esta partecita sí que me tocó. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudará. Nunca te va a dejar. Siempre te ayudará. Siempre te sustentará con la diestra de mi justicia. Y esta promesa que vino a mi mente nuevamente, dije yo: no voy a desfallecer. Yo sé el Dios que tengo. Yo tengo un Dios creador, un Dios poderoso. Basta su palabra para que las cosas se hagan. Y ahí lo ha dicho: siempre me ayudará. No tengo por qué temer. Y otra vez mi ánimo se levantó. Entendimos la importancia o la relevancia que empezó a tomar en nuestra vida la palabra que el Señor nos ha venido dando durante mucho tiempo. Pero yo creo que hasta que llega un punto en tu vida donde te tienes que detener, empiezas a valorar con mayor intensidad esa palabra que el Señor te ha regalado o la palabra que Dios te ha dado. Y empiezas a recordar. Yo hablo con mi esposo en ocasiones, qué bueno que uno pudiera tener una bitácora espiritual, donde pudiéramos tomar nota de todas estas palabras que Dios nos da en el transcurso de nuestra vida y de todos estos momentos donde nosotros hemos visto el obrar de Dios, de cada respuesta, de cada recompensa, de cada galardón,
detalle, como nosotros le llamamos, que Dios hace en el transcurso de nuestras vidas. Pero va pasando el tiempo y nosotros como que nos vamos olvidando de esto, o sencillamente obtenemos una respuesta a una oración y luego ya lo dejamos así, se nos olvida, lo dejamos pasar. Pero cuando llegan estos tiempos de quietud forzada, entonces toma más relevancia, y aquí es donde necesitamos apropiarnos de cada una de esas palabras que Dios nos ha dado, porque esas son las que llegan en el momento preciso para fortalecernos, para ayudarnos a entender estos planes y estos propósitos que en el momento nosotros no entendemos. Y esto fue lo que sucedió con nosotros. Empezamos a recordar esas promesas que Dios nos había dado, empezamos a declararlas, y en mis tiempos con Dios yo empezaba a proclamar cada una de ellas. Y mi oración se convirtió en una oración de agradecimiento a Dios, pero también de clamor y de decirle al Señor gracias por todas estas palabras que Él había traído a mi vida, y que este era el momento como de activar esa fe, de activar de creer eso que Él ya nos había regalado, y de recordar que lo que Él había hecho antes en nosotros, pues lo estaba haciendo ahora, pero que aún mejor teníamos toda la confianza puesta en Él y sabíamos que Él lo podría volver a hacer. Y mientras tanto, en el salón de la justicia, yo quería mostrarme fuerte frente a mi esposa, ¿sí? Para no angustiarla a ella, para que ella estuviera tranquila. Pero por dentro llegaban momentos en donde ya no podía más. Y entonces subía a mi cuartico que yo tengo, me postraba frente al Señor y le decía, sin poder hablar, si alguno ha sentido en un momento un llanto y ha estado en llanto como si estuviera en una pataleta, así estaba yo, no podía ni hablar. Y él le decía, Señor, ya no puedo más, Señor, esta carga, Señor, está superando mis límites, Padre, pero sabes, Señor, yo sé que tú la puedes tomar. Aquí la traigo y te la dejo en la base de la cruz en la que tú moriste, Señor, y entregaste tu vida por mí. Y siento, Señor, que se me pasaron los años. Siento que ya tengo X años y ya no voy a conseguir empleo, porque en Colombia a veces es difícil conseguir empleo a la edad que tengo. Es complicado. Señor, soy muy especializado. Señor, mi cargo era muy alto, el que tú me habías dado. Y el Señor me decía en su infinita misericordia, tú eres tan valioso, Edwin, vales tanto, que yo entregué mi vida por ti. Y yo decía, hola, wow, tan lindo el Señor, porque me fortalece, porque me levanta. Yo recuerdo que en ese momento, cuando a mi esposo le venían esos pensamientos, él no me decía muchas cosas, pero cuando tú aprendes a conocer a tu pareja, y es la importancia o el complemento que nosotros somos, las palabras no se necesitan. Tú con la mirada, y yo habían tiempos donde veía su mirada triste, era una mirada vacía, sentía que había algo en su interior que él no me quería mostrar, pero que yo sabía que estaba ahí. Entonces mi papel en esos momentos era postrarme más al Señor y orar por Él en lo oculto, que yo creo que es lo mejor que nosotros como esposas podemos hacer, porque ellos se muestran fuertes y ellos no quieren que nosotros veamos esa debilidad, porque ellos son proveedores, y cuando la provisión es quitada en este caso, o en pausa o detenida, pues allí en donde se necesitan los dos. Y cuando él me decía esto, yo le decía, yo veo a Dios no como un padre que te ha permitido tener como unos logros o una capacitación o una formación en tu vida, y de repente a tus 49 años te soltó la mano y ya, hasta aquí llegué. Yo le decía, no, yo no he conocido a un padre así. Yo conozco a un padre que te permitió formarte, te capacita, pero te va a llevar siempre de su mano. Solo que necesitamos pasar por procesos. Entonces, si tú crees que estás estancado, detenido, que ya las puertas no están abiertas, que tal vez las oportunidades ya no hay más para ti, yo te digo no, el Señor no obra así. Dios obra de muchas maneras, pero nunca se comportará como un papá que te lleva de su mano y te suelta, y como quien dice, sigue tú aquí, mira a ver qué haces. No,
el Señor siempre va a ir de la mano contigo hasta el final. Y eso es tan maravilloso, porque cuando tú entras a la presencia del Señor y tú te postras porque reconoces que Él está contigo, puedes estar confiado en que Él jamás te juzga, en que Él jamás te señala, como de pronto te puedes sentir tú mismo señalado al interior. Lo hice bien, lo hice mal, ¿qué van a decir? ¿Se puede, no se puede? No, el Señor no, el Señor es fiel. El Señor siempre está contigo, es fiel, te ayuda, te apoya, te ama, te quiere. Tanto así que me levantaba el ánimo. Yo le podía entregar de verdad esa carga y podía salir liviano de ese cuarto, con los ojos rojos, con mis 40 y tantos encima, que ya dijeron, sí, pero bien. Pero nada, el Señor no se detiene. Aunque yo no viera el trabajo, porque uno pues espera que se restituya el ingreso, o ojalá apareciera la plata de la nada ahí en la cuenta, pero nada, hay que trabajar. Pero no aparecía el trabajo. Y entonces el Señor habla en Deuteronomio 26, 1, 2 lo siguiente. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Me puse contento, feliz, dije, el Señor me va a llevar para otra parte, me va a sacar de Chía y me va a llevar para otra parte, para otro país tal vez. Y recuerdo que le dije a mi pastor: pastor, el Señor me habló aquí en Deuteronomio 26:1 y como que me voy de Chía, pastor, yo creo que eso es lo que me está diciendo el Señor. Y el pastor, que tiene tanto amor en su corazón, me miró con esa sonrisa. Edwincito, ¿usted no cree que el Señor lo sacó fue de Cali y lo trajo aquí a Chía, y esta es la tierra donde te da leche y miel? Y pues como que no quería escuchar eso, pero dije, bueno, sí, pues bueno, Señor, es como tú dices. Pero en medio de la dificultad, donde tú no tienes ingreso, y que el Señor te diga: todo el fruto que te dé la tierra, coge tus primicias, colócalas en una canasta y llévalas al sacerdote o al pastor, donde yo te indicare, para exaltar el nombre de Dios, no es fácil, requiere de obediencia. Aquí entendimos que el Señor busca eso, empezar a desarrollar en nosotros muchas actitudes, y una de ellas es la obediencia. Entendíamos que necesitábamos ser obedientes, que el Señor prefiere la obediencia a los sacrificios, porque a veces pensamos que nosotros, con nuestras actitudes, con lo que nosotros hagamos, con nuestros logros, es que vamos a poder como obtener lo que nosotros estamos necesitando. Y basta simplemente que nos detengamos y aprendamos a conocer ese Dios y ser obedientes a cada una de las instrucciones y la palabra que Él nos viene dando. Y eso fue lo que nosotros decidimos hacer, empezar a tener ese oído para ser obedientes. Y en medio de la obediencia empezamos a ver el amor de Dios en detalles, que seguramente si uno no está metido con Dios, no los puede percibir, porque creen que es natural, que es normal. Pero recuerdo mucho un episodio en donde a mí me fascina la bandeja paisa. Yo pudiera comer bandeja paisa todos los días, lo haría. Me encantan los frijoles. Y tenemos unos vecinos en la casa 51. Y estos vecinos pues no son cercanos. Hola, vecino, hola. Y ya. Y tocaron la puerta de nuestra casa. No recuerdo si era sábado o domingo, pero tocaron la puerta de nuestra casa y se aparecieron con una bandeja paisa. Vecinos, queremos compartir con usted una bandeja paisa. Y así como esto, digamos, este detalle que puede parecer muy insignificante, para nosotros en un momento donde no podíamos darnos algunos gustos o algunos antojos que antes hubiéramos podido, fue importante. Y empezamos a conocer ese Dios de detalles que nos dio, en ese caso fue algo de alimento, luego con otras personas fueron otras cosas, luego fueron invitaciones, luego fue una palabra,
y empezamos a ver esos detalles que nos rodeaban. Sin embargo, yo les quiero decir algo, no todo el tiempo uno va a poder experimentar estos detalles, porque cuando tú estás pasando por un momento difícil de prueba, muchas veces te sientes solo. Y yo literalmente sentí que nuestra vida tomó otro rumbo. Yo sentí que es como si algo hubiera pasado y el tiempo de nosotros se hubiera detenido. Y mientras el tiempo de nosotros se detuvo, porque literalmente quedamos en espera, en stand-by, yo veía que las demás personas, sus vidas continuaban, y veía personas felices, personas trabajando, personas haciendo compras, amigos viajando, y tú como que dices, y nosotros no podemos hacer nada de eso. Entonces, en ocasiones, cuando estás pasando por un momento de prueba, te puedes sentir solo, te puedes sentir que tu mundo se detuvo y que nadie a tu alrededor está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Y eso es válido, porque la prueba es para ti, el momento es para ti, y las demás personas no son culpables de lo que tú estás viviendo. Sin embargo, en estos momentos es donde más tenemos que tener presente que aunque nuestros amigos tal vez están en sus vidas, en sus mundos, en sus actividades, la misma iglesia, el pastor, cada uno de ellos está en sus actividades, Dios está contigo. Y aquí en este tiempo es donde más tienes que aprender a verlo, a reconocerlo, a disfrutar de esa compañía que tal vez antes por tus ocupaciones no podías tener, y ahora te tocó el momento de detenerte y de empezar a escuchar a ese Dios. Y si sientes que de repente no hay ni siquiera una palabra que te alivie, entonces que Dios está en silencio, porque también ocurre. Entonces escúchate, ¿cuáles son esos pensamientos que estás teniendo? ¿Cuáles son esas palabras que tú estás hablando? Porque a veces no nos damos cuenta de nuestras mismas actitudes, de lo que decimos, de lo que profesamos y de lo que tienes en tu mente y en tu corazón, que aunque no salga con palabras, lo tienes ahí. Es un momento para detenernos. Y ahí es donde comienza uno a entender también en esa intimidad que somos egoístas. Y ese egoísmo nos lleva a que pensemos solo en mí. Señor, dame. Señor, muéstrame. Señor, guíame. Señor, sácame adelante. Pero no, comprendimos algo maravilloso, y es que mientras mi esposa se postraba frente al Señor, no orar por ella, sino orar por mí, yo también podía postrarme frente al Señor, a orar por ella, a orar por amigos, a orar por algunos de ustedes que venían a nuestra mente, a orar por lo que se pedía en el escuadrón, convocados para la buena batalla. Y aprendimos que no es para mí, es para los demás, porque así comienza a orar el Señor también. Orar sin cesar los unos por otros. Y entendí que hay que orar, hay que orar. Hay que orar por ti, hay que orar por ti, por cada uno de ustedes, por ti que estás ahí en casa. Y el Señor entonces vino con otro versículo a mi vida, Isaías 43:19, lo tenemos aquí en pantalla, y dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando leí este versículo, que sentí que era para mí, dije: wow, algo nuevo vas a hacer, Señor, listo. Pero yo esperaba que fuera el día siguiente o en esa semana. Y pronto saldrá la luz. Y esa palabra pronto me entusiasmó, porque para ustedes, ¿qué es pronto? Es ya. Pero al día siguiente me acordé que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: pronto vendré por ustedes. Y han pasado 2020 años, y dije yo: Señor, ¿y ese pronto tuyo? Ay, Señor, yo no creo que vayas a demorar tanto, Señor, ¿cierto? Y ahí empieza nuevamente mi confianza en el Señor. Yo sé que tú estás haciendo, aunque no lo pueda ver, sé que estás obrando, Señor. Hay una canción que dice eso: aunque no pueda ver, sé que estás obrando, Señor. Y yo hoy te invito a ti a que creas que aunque no estás viendo la luz, aunque no estás viendo la respuesta a tu dificultad, Dios está obrando. Dios está preparando algo para ti. Dios está haciendo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y le decía al Señor: Señor, si yo no veo esa bendición que tú tienes para mí, porque tú has prometido, tú has dicho en tu palabra que probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré
bendición hasta que sobreabunde. Señor, no la estoy viendo, pero debe haber algo que la está deteniendo, y tu paquete es tan grande para mí que yo sé que vendrá. No lo veo, pero sé que lo estás haciendo, Señor. Y yo hoy te invito a que tengas esa fe, que tengas esa confianza que Él está haciendo, no conforme a lo que tú quieres, sino lo que Él sabe que es bueno para ti, porque los pensamientos de Él son para bien y son de gozo y de paz. Los pensamientos nuestros son limitados, los pensamientos de Él son más altos. Con esta palabra el Señor nos permitía recordar que Él hacía cosa nueva y que pronto iba a salir a la luz. Y nosotros decíamos, wow, cosa nueva. Pero también recordábamos cuántas veces Él ya había abierto el camino antes. Y eso nos fortaleció en este momento, y decíamos, Señor, así como tú lo hiciste antes, estamos convencidos que el mismo Dios que obró antes en nuestro favor está obrando ahora. Lo importante para nosotros en este tiempo de espera, ¿cuál es? Está en empezar a creer en ese Dios que trabaja en lo invisible, porque a veces pensamos que solamente lo visible, lo tangible, lo seguro es lo que me rodea, y con el Señor las cosas no son así. Yo recuerdo que mucho tiempo atrás yo le decía, Señor, yo quiero empezar a vivir en lo sobrenatural tuyo, yo quiero empezar a vivir en una dimensión diferente, pero vaya cuando lo tienes que vivir y cuando realmente tienes que empezar a depender en fe, a orar en fe, a declarar en fe, a dar pasos de fe, sin que eso se convierta en que entonces las cosas deben ser a mi manera y yo debo doblar la mano de Dios. No, hay un límite. Sin embargo, aquí nosotros empezamos a orar y a declarar lo que esperábamos, lo que Dios nos había hablado en su palabra, porque sabemos que los pensamientos del Señor son ¿de qué? Pensamientos de bien, y que Él tiene lo mejor para nosotros. Entonces en este tiempo aprendimos a eso, a descansar en su palabra, a descansar en sus promesas y a reconocer que Él iba a traer algo nuevo a nuestra vida, y lo estábamos esperando. Pero como uno sigue siendo carne, las emociones siguen fluyendo. Uy, Señor, sí estoy bien. Espiritualmente uno puede estar bien, pero a veces el sentimiento te llega y te desanima, y es por eso es importante estar en la presencia del Señor y creerle. Y recuerdo que el Señor me traía a colación lo que Él ya hizo en el pasado, y recordaba, o tal vez me imaginaba a Israel cuando salió de Egipto y salieron perseguidos y se encontraron con el mar, y atrás encontraban un ejército. Yo creo que se sintieron, como lo dice la palabra, derrotados. No, ahora sí nos morimos, nos mataron. Pero el Señor tan lindo abrió el mar para que ellos pasaran. Pero también recordaba los discípulos cuando estaban en la barca y había tormenta, había viento, las mareas altísimas, y ellos sintieron miedo, temor cuando ven a Jesús acercarse. Y Pedro, de manera osada, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Ven, Pedro, camina sobre las aguas. Y Pedro se baja, coloca los ojos firme en Jesús y camina sobre las aguas. Pero cuando Pedro voltea a ver la tormenta y voltea a ver el viento, comienza a hundirse. Y yo digo, y te digo hoy, cuando tú colocas los ojos en Jesús, no importa la tormenta, no importa el viento que estés pasando, ni el desierto por el que estés, porque podrás caminar por encima de él. No hay gigante que te pueda apabullar, porque Dios es más grande y misericordioso. Pero cuando tú colocas los ojos en esa tormenta, te hundes. Cuando tú colocas los ojos en ese ejército que viene, desfalleces. Y ahí es donde Dios maravillosamente toma tu mano y te dice: ven, hombre de poca fe, ven, si tuvieras fe, sube. Y te sostiene, no te deja hundir, siempre te ayudará. ¿Ok? Pero nada, ahí no acaba. Dios no para de hablar. Y entonces viene otro pasaje bíblico, Isaías 61. Y este sí me desconcerta un poquito más, porque decía, cuando se dio la situación me dijo: estad quietos. Y ahora en Isaías 61 me dice: levántate, resplandece. Ya ha pasado 11 meses cuando me da este versículo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Señor, levántate. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Resplandece?
¿qué quiere decir? Eso es bien confuso. Es realmente incomprendible para mí en este momento. No entiendo lo que me quieres decir. Levántate. Si me dijiste que están quietos, ¿qué es levantarse? ¿Qué hago? ¿Puede ser más específico, Señor? No, el Señor guardó silencio, ya me dio una instrucción. ¿Qué tenía que hacer? Levantarme y resplandecer. ¿Cómo? Y resulta que me llama alguien que había trabajado conmigo, que trabajaba conmigo en Corfi. Las cosas no habían terminado muy bien cuando yo salí allá. Y me dijo, están necesitando una persona en tal parte y necesitan un perfil como el tuyo. ¿Estás trabajando o puedo referirte? No, hermano, claro, refiérame, hermano, sí. Ahí le mandé mi hoja de vida. Él la presentó. Me llamaron de esa empresa. Presenté entrevistas. Vieron, sí, usted es el perfil que necesitamos. Me gustó su perfil, su performance y toda la cosa. Pero guardaron silencio. 15 días y no me volvieron a llamar. Otra puerta que se cierra. Nada, como al mes me volvieron a llamar de ahí. Vieron, vea, el cargo al que usted estaba aspirando lo vamos a llenar con alguien de adentro de la empresa. Pero hay otro cargo. Hay otro cargo. ¿Le gusta ese cargo? Asociado a operación bursátil. ¿Y eso qué es? ¿Qué hay que hacer allí? Entonces medio me explicaron y dije, no, claro, yo le hago. Sí. Y me contrataron. Y me contrataron allí. Obviamente en condiciones muy diferentes a la que yo estaba acostumbrado, a la que de pronto nosotros estábamos acostumbrados. Pero lo más bonito de mi proceso que vivimos con mi esposa es que me desentendí del dinero. Dije yo, eso no es lo importante. Me basta, como dice tu palabra cuando nos enseñaste a orar, Señor, me basta el pan de cada día. ¿Para qué quiero tener 10, 1 millón, 10 millones, 100 millones en la cuenta? Si hoy tengo que partir a ocupar esa morada que tú te fuiste a preparar para mí en el cielo, Señor. Eso se queda. Me basta el pan de cada día y me basta con saber que tú eres mi Dios. Y acepté ese empleo. Eso fue en diciembre de este año. Del año pasado, perdón. Ahí empecé y entendí que era levantarse a trabajar con esmero y dedicación, haciéndolo bien para el Señor, porque Él es el que merece esta honra y esta gloria. Y pasados 4 meses, mi amor, o 5, 4 o 5 meses, mi jefe me dijo, ¿has hecho las cosas tan bien que voy a proponer que pases a manejar otra línea, o sea, otro cargo? Y eso significa un ascenso para ti, Edwin. Es difícil porque en esta compañía nunca hemos visto que eso pase, pero tu trabajo es bueno, valoramos lo que haces y no queremos perderte como empleado. Y a los 5 meses me promovieron, me ascendieron. Aprendimos a ver cómo ese Dios que obra en lo invisible vuelve visible aquello que nosotros anhelamos. Y hoy estamos aquí como testigos de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de lo que para el Señor significa cuando tú decides escoger el camino que es el de acercarte más a Él. Y sé que estamos cortos de tiempo, pero no quiero dejar pasar unas palabras que durante este proceso fueron las que se encargaron día a día el Señor como de ministrar mi vida, de fortalecerme, de indicarnos el camino que debíamos seguir, y que estas palabras son las que diariamente son con las que me levanto. La primera de ellas dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y yo les digo, eso es lo que el Señor espera cada mañana, que nosotros nos presentemos delante de Él, porque tú no sabes lo que ese día va a traer para ti, tú no sabes los cambios, tal vez en la familia, tal vez en tu salud, en tu empleo, en tu economía, en tu casa. Tú no sabes lo que ese día va a venir, y tú necesitas empezar ese día recargado, conectado con el Señor, diciéndole al Señor: aquí estamos, y prepárate. Si tú no sientes que tu vida está quieta, en stand-by, que todo que de repente sientes que todo está normal, prepárate, porque seguramente vendrá una prueba para ti. Nosotros debemos ser probados porque necesitamos ser fortalecidos, renovados. Necesitamos esto, y aunque no lo anhelemos y no lo esperemos, la prueba llegará
Así que yo considero que el que hoy estemos aquí es porque el Señor está preparando tu corazón, fortaleciéndote si estás pasando por un momento difícil. Y las palabras son estas, dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y antes que clamen, dice el Señor, responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Esta me encanta, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es importante que nosotros entendamos que cada oración que nosotros elevemos, el Señor la escucha y que sus ojos están puestos sobre nosotros en todo tiempo. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Esta me la dio el Señor al principio cuando estábamos pasando por este proceso y yo le decía: sí, Dios, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, y es que no tenemos que entenderlas ni tenemos que decir sí, así debe ser. No, Él es maravilloso y Él hace grandes cosas aún en medio de los procesos y de los momentos que nosotros estemos viviendo. Decídalos de corazón apocado, y esta palabra es para hoy. Alguien necesita escuchar esta palabra en esta mañana. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Esta es una palabra que tú recibes en un momento donde tal vez no hay ingreso, la economía está mal, has perdido el trabajo, o te quedaste solo, o tu esposa o tu esposo te ha abandonado, o tus hijos que eran proveedores se fueron y tú piensas que ya no van a haber recursos. El Señor dice: no, decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y salvará. Así que hoy estamos como testigos del Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Y quiero volver al pasaje inicial, Lucas 22. Porque aquí hay algo que el Señor me decía, y te puede estar diciendo a ti, que vas a ser zarandeado. Pero sabes, Dios está diciendo algo aquí, en este verso. Dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Tu fe es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy que ya he pasado por este proceso, dice el Señor, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa era una orden que el Señor me estaba dando en ese pasaje. Y hoy estamos aquí con mi esposa, cumpliendo ese mandato, confirmando que es importante vivir en fe, porque así vemos que las cosas son más fáciles, que las cosas de verdad se dan, que hay tranquilidad en tu vida, no importa el caos, no importa la tormenta, no importa el desierto. Y hay una canción que queremos que usted escuche, que cierre sus ojos por un momento y preste atención en la letra de esta canción que se llama Ten fe, corazón. Oh, tú que me escuchas, quiero que sepas que Dios nunca te va a fallar. Él nunca, nunca falla. Ten fe,
ten confianza en Él. Puedes ir a su presencia confiadamente, a decirle que Él es tu Dios, a contarle tus problemas y Él te escucha. Él no es un Dios sordo. Y tú que escuchas allí en casa, te quiero decir que si aún no conoces al Dios maravilloso del que nosotros hablamos hoy aquí, te invito a que tú hagas esta oración y le digas: Señor, perdóname, porque de oídas te había oído, pero no conocía el Dios de los que ellos han hablado. Te invito a que entres en mi casa para que tú cenes conmigo y yo tenga ese honor de cenar contigo, Señor. Perdóname, Padre glorioso. Quiero caminar contigo. Quiero dar esos pasos de fe, Señor, esos pasos de fe, Señor. Quiero, Señor, seguirte solo a ti, reconocerte y confesar con mi boca que tú eres mi Dios, que tú me salvaste, y hoy me entrego a ti, Padre glorioso. Porque contigo, Señor, puedo dar pasos de fe, pasos de tranquilidad, y aunque esté en la tormenta, puedo sentir gozo. Oh, Señor, te doy gracias, Señor, por este día maravilloso, por este espacio que me has permitido compartir con mi esposa, por ser testigo de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te doy gracias por todos los que están escuchando este mensaje, porque tú los has preparado, y esta es una semilla que hoy se siembra para que dé fruto, Señor, y fruto en abundancia. Gracias por permitirnos estar aquí en este servicio, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, y no olvides, ten fe, corazón, porque vas a cumplir, Señor, tu promesa en mí, en ti, y vivirás en tu victoria, Señor. Amén.